Entonces, seguimos. Vamos a empezar con las propiedades de la adición. ¿Está bien? Por las propiedades que tiene la adición en C, es decir, el cuerpo complejo con la operación de la adición, o los complejos con la adición solamente, se dice que es un grupo conmutativo o un grupo abeliano. ¿Por qué se dice que es un grupo conmutativo? Y bueno, porque cumple determinadas propiedades. ¿Está bien? Entre ellas, la ley ¿qué? Conmutativa. Conmutatividad. Conmutativa. Bien, perfecto. Bien, vamos a empezar a ir nombrando algunas de las leyes. Bien, la primera. Pongan ley de composición interna. Ley de composición interna. ¿Qué sería eso? ¿Qué quiere decir ley de composición? La composición sería la operación. Yo estoy componiendo dos números complejos. ¿Está bien? Con una operación de adición. Y dice que es una ley de composición interna. Significa que si yo sumo dos números complejos, el resultado que me va a dar. Complejo. ¿Otro número qué? Complejo. Complejo. Entonces notamos. Ley de composición interna. Si sumo dos números complejos, el resultado también será un número complejo. Okay. Eso es lo que antes llamaban ley de cierre, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Ley de cierre o ley de composición interna. Escriban esto, dice, si el par AB que pertenece a C y CD pertenece a C, entonces la composición de ellos, la suma, ¿no? También pertenece a C. Y esta es la demostración, es muy sencilla. ¿Cómo demuestro directamente? Diciendo que la adición de dos números, ¿qué? Complejos. No. ¿Qué son estos? A y C solamente. A y C. Reales. Los números reales. Ahí Son está. los reales. ¿Cómo demuestro esto? La suma de dos números reales me va a dar un número ¿qué? Real. Real. La suma de dos números reales me va a dar un número ¿qué? Real. Real. Por lo tanto, me va a quedar un par ordenado de números ¿qué? Real. Reales. Reales. Y Reales. eso era un número ¿qué? Complejo. 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 ¿Se entiende o no? Bien, entonces anoten eso. Si quieren, anótenlo por un costado. ¿No? La suma de A más C, ¿qué sería? Real. La suma de dos números reales, que me va a dar un número Real. real. Y B más D, perdón, Real. también va a dar un número real. En consecuencia, va a quedar un par ordenado de números reales y eso es un número complejo. Por definición de número complejo. Profe, ¿qué significaba la C
¿Está? Sí. Número complejo. Y esta es la C de un número real, que es la primer componente del segundo número complejo, ¿no? ¿Y por qué se usa la Z para... Es un número que, o sea, una Z letra sería que se un lee, número particular. pero podemos poner cualquiera o tiene que ser Z Sí, para sí. referirnos a números complejos o Lo que imaginarios. pasa es que se acostumbra a usar la letra Z para denotar un número complejo, digamos. ¿Está? Yo Es acá como una podría decir convención. Z sub 1 y acá Z sub 2. Claro, es lo mismo que usar X y podemos usar cualquier otra letra, no es Claro, necesario. acá podría ser Z. Si Z sub 1 igual A más B pertenece a... Lo que pasa es que lo pongo como par porque no puedo poner igual, para que quede bien la notación, digamos. ¿Eh? Sí, sí. Pero estoy diciendo, si Z sub 1 pertenece a C y Z sub 2 pertenece a C, entonces Z sub 1 más Z sub 2 pertenece a C. ¿Entendido? Pero Sí. para demostrar, digamos, que se da la ley de composición interna, me conviene expresarlo como par ordenado para argumentar todo lo que dijimos recién. ¿Entienden? Bien. Vamos ahora a demostrar la asociatividad. Ley asociativa. Recuerden que siempre lo que usamos como herramienta es lo que conocemos de los números reales. ¿Entendido? Siempre tomo los números reales como una herramienta para poder demostrar las propiedades de los números complejos. Entonces, por ejemplo, asociatividad sería así, Z sub 1 más Z sub 2 más Z sub 3, ¿a qué va a ser igual? A Z sub A 1 Z sub Z 1 sub 1 más más paréntesis Z1 más Z3. Z2 más Z3. ¿De acuerdo? Entonces ahí utilizamos pares ordenados, ¿o no? Z sub 1 yo puedo decir que AB más, pongo entre corchete, CD más EF, ¿no? Bueno, Parto de esto y tengo que empezar a trabajarlo de manera tal de llegar a esto. Esto supuestamente, ahora lo seguimos, lo ponemos acá abajo. Esto todavía no lo hago, ¿eh? Entonces quedaría, si aplico la suma de números... lo puedo usar acá también, así. Y llegamos a una igualdad y listo. A ver, ¿cómo me queda acá? A más C, AC, ¿no? sí. A más C más. No. AC, punto y coma. Punto y coma, B más D. BD. Punto y coma. Este ya terminé acá, ¿o no? Sí. Más, Sí. ¿qué Sí. cosa? F. F. Muy bien. Igual. ¿Ahora qué hago? A más F8. C más D más E. Claro. ¿Qué hago ahora? A más C más E. Coma. Punto y coma, B más D más F. ¿Cómo? B más D más F. Sería así, ¿no? Claro. Claro. Sí. F. ¿Estamos? ¿Quedó bien? Sí. Bien. Y ahí ¿qué puedo podemos aplicar asociar acá? la conmutación. No. Sí, puedo usar conmutación. Asociativa, pero ¿de quién? Asociativo. ¿De la suma? De reales. De reales. Ahí está. Ah. ¿Entienden o no? Yo lo que siempre voy a tener como herramienta, que lo que conozco son las Son propiedades. los números reales. ¿Entendido? Entonces, ¿yo qué puedo hacer acá? A más C más E, ¿entienden? Coma,
P más D más F. Pero esto si quieren anoten acá. ¿Qué hice? De acá para acá, suma de dos complejos. De acá a acá, suma de complejos. ¿O no? Sí. ¿Quieren argumentar los pasos? Suma de complejos, suma de complejos. ¿Asociatividad de qué? Reales. De números reales. ¿Entendido o no? Porque entienden, ¿no? Que se dé la asociativa en los números reales no necesariamente quiere decir que se dé la asociativa en los Imaginarios. complejos. ¿Estamos de acuerdo o no esto? Sí. Bien. Ahora sí. Desgloso nuevamente para atrás. ¿Qué me queda? Profe, está muteado, me pareció. ¿No? No, no está muteado. No. Ah, no escuché lo último. Bien, entonces, ahora desgloso, digo. Vuelvo para atrás ahora. ¿Qué me queda? A, B más ¿quién? TE, C más E, E, coma, D más F. E más F. No sé. ¿Está bien? ¿Y esto qué significa? C, coma D, más Eh, E, coma F. ¿Cómo es? Y ahí queda demostrado. ¿Está bien? Yo podría poner acá que es Z1 más Z2 más Z3 es igual a, ¿no? A todo esto. ¿Y acá qué me quedó? Que esto es igual a ¿quién? A Z1 Más más Z1 más Z2 más Z3. tal cual. Ahí. Entonces partí de esto y llegué a esto. Así demostramos la asociatividad, ¿entendido? ¿Seguimos? Pues espera un poquito. Sí. Sí, ya está. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a demostrar la existencia de elemento neutro. Existencia de ley de existencia de elemento neutro. ¿Qué es un elemento neutro? ¿Qué sería algo? En la adición, ¿qué sería el elemento neutro? Si yo tengo un Cero. número complejo, z cualquiera, y le sumo un número z neutro, Cero. me tiene que dar ¿qué? Z, le tiene que dar Z. Z. Muy bien. ¿Se entiende o no? Si yo un número complejo cualquiera te sumo el neutro, me tiene que volver a dar ¿quién? El mismo complejo. El El mismo. mismo complejo. Ejemplo, ¿quién sería el neutro en la adición de los números reales? 0. El Cero. cero.
Porque si yo tomo cualquier número real, por ejemplo, no sé, raíz de 2 y le sumo 0, me vuelve a dar ¿qué? Raíz de 2. Raíz de 2. Raíz de 2. Entonces yo tengo que encontrar quién es el neutro en los complejos. Sería un número complejo que sumado a cualquier número complejo me vuelva a dar ese mismo número complejo. ¿Se entiende? En los naturales también es el 0, ¿o no? Si yo, por ejemplo, tengo 3 más Sí. 0, me vuelve a dar 3. Por eso es neutro. Todos los reales es el 0. Claro, en ¿no? todos los reales es el 0. ¿Entendido? Ahora vamos Sí. a ver quién sería el neutro en los números complejos. Por lo menos por definición sería que si a un número complejo le sumo el neutro, me tiene que volver a dar el número complejo. ¿Se entiende? Es decir, que si yo tengo un complejo AB y le sumo un número complejo cualquiera, XY, me tiene que volver a dar ¿quién? A ver. AB. A ver. Lo que tendría que buscar es quién debería ser X y quién debería ser Y. ¿Vamos bien? Ahora, Sí. si yo estoy sumando dos números complejos, ¿cómo me quedaría esto? ¿A más quién? A más X, A más X. Muy bien. A más X, coma, B más coma, I. B B más. más I. B Más más I. I. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Y Sí. esto es igual. A más X. Sí, a ver. A A ver. A ver, A ver. esa, quedamos X ahí tendría- medio... Ah, estaba buscando una igualdad de la Claro, izquierda claro. para Vos la querías derecha. resolver esto. No, no. Querían Claro, resolver no esto. bajar. Bien. Entonces Sí, acá no sé. X o A Ahora. podrían ser 0. Claro, de aquí y aquí, ¿qué puedo decir de esto? Yo estoy diciendo que la primer componente de este par ordenado es igual a la primer componente de este par ordenado, ¿o no? Sí. Claro, o sea, A más X es igual a A. Muy bien, porque estoy planteando una igualdad, ¿o no? Claro. Sí. Y también que B más I es igual a ¿quién? Es igual a B. B. Es igual a B. Entonces, por un lado digo que A más X es igual a ¿quién? A. Ajá. Y además, por otro lado, ¿qué puedo decir? Que B B más más B I más es I igual a B. Ahí. Muy bien. Que B más I es igual a B. Es igual a B. Por lo tanto, como estoy trabajando con reales, ¿me siguen de nuevo o no? Yo estoy sumando un número real más otro número real, valen las propiedades de los números reales. ¿Se va entendiendo o no? Sí. Entonces me queda que X es igual a ¿cuánto? A 0, por eso. A Debe cero. valer 0. 0. Y por otro lado acá también me queda que Y es igual a 0. Por lo tanto, Z sub n, ¿a qué va a ser igual? Z sub n. 0, punto y coma 0. Muy bien, a 0 punto y Al coma. par 0, 0. Es decir, ¿quién sería el neutro de los números complejos? El 0, par 0. ordenado 0, 0. 0, 0, 0. Luciana, ¿qué duda hay? Yo, no, si eso es solo para la adición. Obvio. Ah, pero para la multiplicación hay otro número neutro, entonces. Ah, listo. Sí, sí. Me quedé esperando. Estamos demostrando todas las propiedades de quién. De la adición. De la adición. De la ¿Se adición. acuerdan que dije que los complejos con la operación de la adición es un grupo abeliano conmutativo? ¿Está bien? ¿Y por qué dijo eso? Bueno, que es un grupo porque cumple determinadas propiedades.
Entre ellas, ¿cuáles serían? Hasta ahora vimos la ley de composición interna, la ley asociativa y la existencia de Elemento elemento neutro. neutro. ¿Entendido? Sí. Es decir, que ya encontramos que el neutro en la adición es el 0, 0. Lo que nos faltaría ver ahora es también la ley de inverso aditivo o la existencia de opuesto, o la ley del opuesto. ¿Está? Pongan ley de inverso aditivo, entre paréntesis, opuesto. Perdón, ley de inverso. Ley de inverso aditivo. U opuesto. ¿Está? En realidad se suele conocer en la adición el opuesto y en la multiplicación el inverso. ¿Entendido? Pero también se conoce como ley de inverso aditivo como sinónimo de opuesto. ¿Entendido? Bien. ¿Y en qué consiste la idea del opuesto? ¿Puedo borrar esto? ¿En Sí, qué profe. consiste la idea del opuesto? Que si yo tomo cualquier número complejo y le sumo el opuesto o el inverso aditivo, algunos le ponen a -1, algunos directamente dicen -z, o z sub o, lo que vos quieras poner. Vamos a poner z sub o. Z menos 1 queda más lindo. Si Sí, yo me gustó -1. me gusta más z a la -1, Sí. yo para que no se confunda Sí. con el inverso multiplicativo. Ah, no, entonces no, déjelo así. Bien, entonces, z sub o de opuesto, que es mejor incluso decir menos z, ¿entienden? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Me tiene que dar ¿qué cosa? Si yo compongo un número con su opuesto, ¿qué me tiene que dar? 0. O sea, el Cero. elemento neutro. Ahí está, el ¿Cómo era? elemento neutro. Ajá. Muy El bien. elemento neutro. Porque no es 0 acá. Claro. No, no, es No es 0, 0. cero, es el par ordenado El 0, par 0. 0, 0. 0, 0. ¿Entendido? Ahora, aquellos que por ahí vieron algo de complejos, ¿entienden por qué primero se parte de los números complejos como par ordenado y no en forma binómica? Porque hay muchas cuestiones que se pueden llegar a perder. ¿Entendido? Porque uno Sí. puede decir directamente que en forma binómica el 0 sería el neutro. ¿Entienden? Claro. Porque implícitamente uno dice, bueno, pero es 0 más 0i. Claro, entonces no dice, claro, Entonces, es hay 0. cosas que Pero se en realidad es pierden. 0 más 0i. Claro, claro, ¿entienden? Hay cosas que se pierden. ¿Estamos? Por eso, Rojo, yo me estoy basando en el libro de Rojo. Rojo lo plantea primero, todo lo que sería el número complejo, como un par de números reales, para después usar todos los números reales, las propiedades de los números reales, para demostrar las propiedades de los números complejos. ¿Estamos? Bien. Entonces, como ustedes me dijeron, si yo un número complejo lo compongo con su opuesto, ¿me siguen o no? Lo compongo Sí. con su opuesto, me tiene que dar el neutro. El Z neutro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si yo sumo en vez de componer, ¿no? Pero se entiende que composición sería aplicarle la operación. Si yo a un número entero le sumo su opuesto, me tiene que dar el neutro.
Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo tengo A, B, que sería cualquier número complejo, y le sumo un opuesto, que no sé, que va a ser XY todavía, porque no sé quién es el opuesto, ¿quién me tiene que dar? Ahora sí, ya sé quién es el neutro. Cero. ¿Qué tiene que dar? 0, 0. 0, 0, 0. 0. ¿Pero por qué? 0,0. No sé quién es el neutro, ya lo demostré. ¿Estamos de acuerdo? Claro, que la X y la Y tiene que valer 0 en el par. No. No, acá son opuestos. No, yo ya demostré que antes la X y la sí, Y sí. que yo Pero usé tenía que valer 0, sería 0. cualquier número real. Ah, no. No estoy asumiendo que es el XY de la página anterior, digamos, o de la demostración anterior. ¿Entienden? Yo estoy queriendo encontrar quiénes son las componentes de Z sub O. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, la idea es más o menos la misma igual. ¿Qué hago? Sumo estos dos. Me queda, por definición de adición, me queda A más X, ¿no? Coma, B más I. Sí. ¿Y es igual a quién? A 0, 0. 0, 0. 0, 0. Bien. Ahora, por definición de igualdad, ¿qué me va a quedar? A más A más X X A más igual a 0. X es igual a 0 y además B más I igual a 0. que B más I B más igual a igual a 0. 0. Entonces me queda que porque estoy despejando X, ¿no? X e Y estoy despejando. Claro, sí, sí. X, ¿a qué es igual? A menos A. A Menos menos A. A. A menos A. ¿Y B a qué es igual? Perdón. A menos B. No, ¿Y Y. es igual a quién? Y Menos B. A Igual menos B. Por lo tanto, Z sub O, que sería lo opuesto, Es igual a menos A menos B. a menos A, coma, Menos B. menos B. Que sería así el opuesto del número real. ¿Entienden o no? Este es el opuesto del número real. El opuesto del número real es cambiarle el signo, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Sí. ¿Pero por qué sería cambiar el signo? Porque en realidad, si yo tengo el 0, ¿quién sería el opuesto de 3? A igual distancia, pero del otro lado del 0. A igual distancia, Claro. pero del otro lado del 0. Entonces sería menos 3. Y Menos el opuesto de Claro. menos 3 es 3. Esto ya lo charlamos, me parece, ¿no? O no, o lo vieron en otra materia. Bueno, no importa. Pero bueno, suelo decir eso yo, por eso. Bien, ¿listo? Sí. Sí. Bien. Esto no quiere decir que A es negativo, ¿estamos de acuerdo? Quiere decir que es el Opuesto. opuesto de quién. El opuesto a. Del El A. opuesto de A. Este es el opuesto del Claro. número real B. Y este es el opuesto del número real A. Real A. Claro, tranquilamente el Todo primer de A lado podría ser es menos el- 3. Opuesto del número complejo. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y por último, nos quedaría demostrar la conmutatividad. ¿Borró? En mi casa tengo gripe, dijo. Sí, Está como una moto. Estoy no grabando. hablo más, qué vergüenza. Volvió. Está, seguimos. Estoy grabando. Va a haber que editar ahí. No, borra eso. No, hay cosas que no se escucharon igual, me parece. Bueno, Ah, bueno. bien. Entonces nos queda la conmutatividad y los dejo descansar. ¿Entendido? Bueno, Listo. Bueno, profe. Estaría bueno que empiecen con la multiplicación de la misma manera. Un poquito más complicado, más largo en realidad, pero es lo mismo. El procedimiento es el mismo. Bien. Entonces, la conmutatividad sería que Z
que z sub 1 más z sub 2 va a ser igual ¿a quién? A Z sub 2 más Z Z sub sub 2 1. más Z sub Z sub 2 más z sub 1. Bien. Siempre recuerden que lo que hay que usar es la propiedad de los reales. Bien. Entonces, vamos acá. Yo parto de que parto de esto, ¿no? De que z sub 1 más z sub 2. Entonces sería AB más CD. Si sumo estos dos, ¿qué me da? A más C, A más C, A más C. Más C. B más D. coma, B más D. Bien. Ahora, yo puedo aplicar conmutativa acá. Porque yo sé que A más C es igual a C más A. ¿En A C dónde? más A. En reales. En los En reales. reales. Entonces, Y ahí C son reales. me queda C más A, coma, D más B, porque vale la conmutatividad en los reales. Y ahora sí, ¿qué me queda? C, D más A, B. ¿Entendido? Sí. Sí. Bueno, ¿se puede decir que algo trabajamos o no? Sí. Poquito. Bueno, les quedaría de tarea Bastante. Hacer la multiplicación. lo de la multiplicación, pero ustedes apliquen directamente apliquen directamente la propiedad, la definición de multiplicación, ¿entienden? Sí. Así como ¿Qué hiciste sería la vos. definición? Si yo tengo A, B por C, Por D, C, D. me quedaría Substitutivo. directamente, ¿qué sería? ¿A cuánto? AC menos, ¿se acuerdan? Menos BD, BC, coma, BC. BC más AD más BC. ¿no? Más AD. Bien. Bueno, es aplicar eso. Cada vez que tienen que definir, aplican eso. ¿Está? Sí. Bien. Es un poco más denso y engorroso, pero no es más difícil que lo que hicimos. La idea es la misma. ¿Está? Bueno. Hasta ahí llegamos entonces por hoy. Demasiado, ¿no? Bien. La próxima continuamos. Por ahí le hago una o dos demostraciones de las propiedades de la multiplicación. Y ya directamente continuamos un poquito, bueno, con la parte binómica y cosas por el estilo. ¿Está? Con norma de un complejo, o el módulo de un complejo, y bueno, diversas representaciones. ¿Listo? Listo. Bueno, ahora nos estamos viendo dentro de 12. 2 semanas. ¿Estamos? Así que por favor les pido que hagan la tarea esto de cualquier cosa, no sé, por ahí les digo que les manden una fotito de cómo es alguna demostración o algo para ayudarlos. ¿Está? Sí, sí. Bueno. Pero la idea es la misma, más o menos. Bueno, nos vemos, gente. Chao, Miguel. Chao, profesor.